Mm, ya, transmito esto y empezamos a darle también camino a que lleguen los demás. Bueno, gracias Valeria. Eh, bueno, dices algo parcialmente cierto. Y la tercera persona, las que se conjugan diferente a los regulares. Recordemos en la segunda y en la tercera persona del singular, en los verbos irregulares, ocurre algo y es que cambia una vocal. Eso es no en todos los verbos irregulares, pero sí en un número muy grande de ellos. Cambia la vocal, exacto. Y bueno, transmitimos esto y empezamos entonces. Bueno, ya estamos los 15. Para quienes acaban de llegar, les recuerdo, hoy seguimos con los ejercicios. Vamos a ver ejercicios de verbos irregulares y hoy vamos a cambiar un tanto la dinámica y pues vamos a responder directamente los ejercicios como están en la página. Y pues si quieren pueden utilizar el micrófono para hacer preguntas. Cuando les pregunte de palabras de los ejercicios, sí prefiero que utilicemos el chat, pero si tienen alguna pregunta, activan su micrófono y me la hacen. Y bueno, esperemos un momentico, empezamos la transmisión y empezamos la clase. Listo, ya vamos a empezar. Listo. Bueno, disculpen, ya empezamos. Bueno, ¿ven todos la pantalla? Por favor, me confirman. Listo. Entonces les recuerdo, muchísimas gracias a quienes esperaron. Tuve un poco de problemas al principio para poder ingresar. Eh, no sé si fue mi internet. Bueno, es que ya estamos aquí. El día de hoy vamos a hacer ejercicios sobre verbos irregulares. Vamos a hacer ejercicios en una página que les recomiendo mucho para que practiquen en casa, que se llama meindeutschbuch.de. En esta página ustedes podrán encontrar acá a la izquierda los niveles. Estamos en el nivel A1 y acá estamos viendo un regelmäßige Verben, verbos irregulares. Entonces pueden practicar
todos los ejercicios que están acá son ejercicios del nivel A1, de temas que hemos visto. Bueno, estos dos los vamos a ver pronto. Y pues bueno, la idea es que practique. Entonces el día de hoy vamos a ver ejercicios sobre verbos irregulares. Übungen und regelmäßige Verben. Listo. Entonces, el primer ejercicio. Verben ergänzen. Setzen Sie das passende Verb ein. Einige Verben passen nicht. Ubique los verbos correspondientes. Algunos verbos no corresponden. Entonces aquí tenemos una lista de verbos. Algunos de estos verbos no debemos utilizarlos aquí en estos ejercicios. Vamos a ver qué verbos son. Tenemos el verbo essen, el verbo fahren, essen, comer, el verbo fahren, conducir, el verbo geben, dar, el verbo helfen, ayudar, el verbo laufen, andar, el verbo lesen, leer, nehmen, tomar, tomar pues de agarrar algo, ¿cierto? Schlafen, dormir, sehen, ver, sein, ser, sprechen, hablar, stechen significa extraer, stellen, robar, sterben, morir, treffen, encontrar, werden, llegar a ser, y werfen significa arrojar. Arrojar algo. Entonces tenemos la primera oración. Marvin hat morgen Geburtstag. Marvin tiene un cumpleaños en la mañana. ¿Qué verbo debería ir ahí? Luego dice él y luego 7 años. Cuando nosotros hablamos de edades, ¿qué verbos utilizamos? Exacto, muy bien, el verbo sein, que es, recordemos, un verbo irregular. Y como ustedes bien lo saben, conjugamos ist. Ist 7 Jahre alt. Marvin hat morgen Geburtstag, ist 7 Jahre alt. Listo. Vamos a ver en la segunda. Zum Frühstück, para el desayuno, luego el espacio para el verbo. Susanne, ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Susana, un pancito. Brötchen, esa terminación, es importante que lo sepan. Gen principalmente se utiliza para diminutivo. Entonces aquí ein Brötchen, no decimos ein Brot, sino ein Brötchen. Estamos diciendo un pancito. Ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Marmelade, perdón. Entonces, al desayuno, Susana, un pancito con quark, es un tipo de queso, es como el queso cuajada, ¿cierto? Und marmelade, mermelada, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que podría servir acá? ¿Qué verbo deberíamos utilizar? Exacto. Ah, bueno, y muy bien. Recordemos que lo que estamos viendo acá son verbos irregulares, entonces la conjugación cambia en algunos casos. En este caso es el verbo essen, que ya sabemos cambia en la segunda y en la tercera persona del singular. ¿Cómo cambia? Una vocal. En lugar de la E, ponemos la I. Entonces, muy bien. Ist zum Frühstück ist, porque se está refiriendo a Susana. Y Susanne ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Listo, el verbo essen. Luego tenemos en la tercera oración. Papa, diese Aufgabe so schwierig. Kannst du mir bitte mal helfen? Papa, esta tarea es, digamos, bueno, un espacio para un verbo y luego difícil, tan difícil. ¿Puedes, por favor, ayudarme? Un momento, ayudarme. ¿Puedes, por favor, ayudarme un momento? ¿Qué verbo deberíamos utilizar ahí? Sí, yo apuesto también por ist, aunque aquí está solo una vez y ya lo hemos utilizado. Pero aquí no nos dicen el número de veces que debemos usarlo. Entonces, no hay inconveniente. Podemos utilizar el verbo ist nuevamente.
Papa, diese Aufgabe ist so. Kannst du mir bitte mal helfen? ¿Podrías ayudarme un momento? Martina ist sehr sportlich. Sie kann sehr schnell. Martina es muy deportiva. Sie kann sehr schnell. Ella puede muy rápido. ¿Qué verbo iría ahí? ¿Qué verbo iría ahí? Laufen, andar, ¿cierto? Ella puede andar muy rápido. Laufen también es como trotar. Ah, no, eso es joggen. Disculpen. Laufen. Sí, es caminar, andar. Entonces, ella es muy deportiva. Ella puede caminar rápido, como en marcha. Exacto, laufen. ¿Y cómo conjugaríamos ese verbo? Recordemos que estamos viendo verbos irregulares. Ese es un verbo irregular. Läuft, muy bien, exacto. Ese cambia la A por una A umlaut. Läuft. Martina ist sehr sportlich, perdón. Sie kann sehr schnell läuft. Muy bien. Luego vamos a la quinta. Der Student ist sehr intelligent. Luego un espacio. Zwölf verschiedene Sprachen. El estudiante es muy inteligente. El espacio para el verbo, 12 diferentes idiomas. ¿Cuál verbo debería ir ahí? Exacto, sprechen. Ah, bueno, muchas gracias. Carolina ya nos dice cómo es la conjugación. Recordemos que en ese verbo cambiamos la E por una I. Entonces ya no decimos spricht, sino que decimos spricht. Zwölf verschiedene Sprachen. Exacto, muy bien, spricht. Bueno, si de pronto ahorita tenemos algún error, que escribimos algo acá, lo chévere de esta página es que podemos ver los resultados. Entonces podemos ver y saber qué escribimos mal. Ah, bueno, otra cosa antes de que lo olvide, porque a veces me despisto y olvido cosas. Recuerdo que ayer alguien me había corregido, muchísimas gracias por la corrección, que había conjugado mal el verbo arbeiten. Yo decía Arbeit, y no, tenía razón esa persona, claro, es el verbo, es arbeitet, 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 es con esa terminación. Entonces sí, quien me corrigió, muchísimas gracias, eh, si había conjugado mal ese verbo. Bueno, continuemos aquí. Der Automechaniker, el mecánico de autos, el espacio, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Cada día con la bicicleta al trabajo. ¿Qué verbo debería ir ahí? Exacto, muy bien. El verbo fahren es el verbo conducir. Y bueno, acá. Exacto, como es un verbo irregular, también en la segunda y la tercera persona, en este caso, la tercera persona cambia la vocal, cambiamos una A por una A con umlaut. Fährt. Der Automechaniker fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Luego vamos al ejercicio 7. Karl, sei bitte nicht so laut. Unser Sohn liegt schon im Bett und es el espacio para el verbo. Karl, sé, por favor, no seas por favor tan ruidoso. Nuestro hijo yace ya en cama y falta el verbo. ¿Qué verbo iría de los que tenemos en la lista? ¿Cuál sería el verbo apropiado? Schlafen, muy bien. Es un verbo irregular, tercera persona. ¿Cómo sería conjugado? ¿Qué vocal cambiaría? Schläft, muy bien. Cambiaría la A por una A umlaut. Schläft. Schläft, sí. Unser Karl, sei bitte nicht so laut. Unser Sohn liegt schon im Bett und schläft, perdón. Y noten esto, en esta oración hay algo que pronto vamos a practicar más ejercicios,
Bueno, practicar ejercicios porque no hemos practicado ejercicios de eso, pero fue un tema que vimos recientemente, el imperativo. Aquí está esta parte es en imperativo. Sei bitte nicht so laut. No seas tan ruidoso. Listo, vamos a la frase 8, 8. Dieser Mann ist ein Dieb. In diesem Moment, el espacio, ein Fahrrad, verbo. Él, una bicicleta. ¿Qué verbo iría ahí? Recuerden que ya les dije qué significaba cada uno. ¿Qué verbo debería ir ahí? ¿Qué verbo? Ich warte Ihnen. Los espero. Stellen. Muy bien. Verbo stellen, robar. Pero recuerden, ¿qué persona estamos conjugando? Tercera persona del singular. Es decir, también cambia una vocal. ¿Cómo sería el cambio? ¿Cómo creen ustedes? Recuerden que pues ya no tenemos la A para poner el umlaut. Eh, que había una tablita de unos verbos particulares que cambiaban, más que cambiar una vocal, se le añadía otra vocal. Este es uno de esos verbos, exacto. Entonces, este verbo cambia la E por una I más una E. Entonces, ¿cómo sería conjugado este verbo? En tercera persona. Exacto, stiehlt. Muy bien. En diesem Moment stiehlt, eh, stiehlt, está bien escrita así, stiehlt. Sí, la H. Listo. Annika hat große Probleme, aber ihr Freund, espacio, ihr nicht. Annika tiene grandes problemas, pero su novio a ella no. ¿Qué verbo podría ir ahí en ese espacio? ¿Cuál creen? Helfen parece ser muy adecuado. Entonces, claro, bueno, muchas gracias Esteban, ya lo conjugamos. Tercera persona es un verbo que cambia la E por una I. Entonces, hilft. Aber ihr Freund hilft ihr nicht. Annika hat große Probleme, aber ihr Freund hilft ihr nicht. Annika tiene grandes problemas, pero su novio no la ayuda. Y les pregunto, ¿por qué está este pronombre acá, ihr? ¿Qué caso es este en esta oración? No, no es acusativo. Si fuera acusativo sería sí, pero mira que tenemos ir. Exacto, dativo. ¿Por qué es dativo? Porque el verbo helfen, eso es algo que ahorita antes de que termine la clase les voy a pasar un link con los verbos en dativo y en acusativo. Es un verbo, el verbo helfen es un verbo que cuando tiene un objeto va acompañado de el dativo. Es un verbo que tiene un complemento en dativo, verbo helfen. Listo, y vamos a la última parte de este ejercicio. Zen 10. Ich möchte ein Glas Bier und eine Pizza Tono. Und was? Espacio. Du. Yo quiero un vaso de cerveza y una pizza tono. Eh, ¿qué, qué? El espacio. Tú. ¿Qué verbo debería ir ahí? Nimmt. ¿Están seguros? Es el verbo nimmt, el verbo tomar. Sí, pues sería más, digamos, más común el verbo mochten, pero no nos aparece en la opción. Nimmt aquí hace referencia a tomar el pedido, ¿cierto? Entonces seguramente quien está haciendo la... bueno, sí, están seguramente en un restaurante o algo así.
Oh, bueno, el verbo essen también podría servir. Yo creo que tiene más sentido el verbo essen. Pero, pues, bueno, probemos con el verbo nimmt y acá nos la si nos equivocamos con el verbo nimmt, pues acá nos va a dar la respuesta la página. Entonces, el verbo nehmen, como es como es segunda persona del singular, ¿cómo debería estar conjugado? Hagámoslo con el verbo nehmen, si no, pues sería con el verbo essen. ¿Cómo estaría conjugado el verbo nimmt? Perdón, el verbo nehmen. El verbo nimmt es tercera persona. Con el nehmen, ¿cómo sería? No, Hernán, sería muy bien si fuera un verbo regular, pero el verbo nehmen es un verbo irregular. Exacto, nimmst. Exacto. ¿Un was nimmst du? Tercera persona no, en segunda persona. Disculpen si lo dije mal, no, es segunda persona. Segunda persona. Por eso les dije que nimmt no era, en segunda persona, exacto, ST, segunda persona. Creo que la ja aquí sobra. Nimmst du, sí, listo. Vamos a ver, creo que esa última, pues, vamos a mirar a ver si sí era esa. Vamos a ver los resultados. Acá, mein Ergebnis zeigen es mis resultados mostrar. Vamos a ver en qué nos equivocamos. Läuft. Bueno, no sé por qué läuft. Bueno, si era el verbo nim, si era el verbo nehmen. Pero acá nos dicen que nos equivocamos con este verbo, el verbo sein, y con el verbo läuft. Vamos a ver por qué nos equivocamos. Bueno, claro. Acá teníamos el verbo werden. Claro. Mire que la primera oración, Marvin hat morgen Geburtstag. Marvin tiene mañana cumpleaños. Claro, si utilizamos el verbo sein, es como si fuera, es que estuviéramos diciendo el mismo día. Pero él llegará a tener 7 años porque todavía no los ha cumplido. Entonces es el verbo llegar a ser. Él llegará a tener 7 años. Entonces es el verbo werden, wird. Y eh, Y acá no es el verbo läuft porque al parecer no están refiriéndose a ella, sino a usted. Perdón, no, usted no, si es ella. Porque está conjugado con el verbo can en vez de con. Bueno, la verdad, en este caso no sé por qué nos corrige esto. Claro, disculpen, por supuesto, porque recuerden, acá lo hicimos muy mal, porque pues este es el segundo verbo de la oración. Entonces aquí ya estaba conjugado, sí, lo hicimos muy mal. Pero bueno, esto nos sirve también para no ir a apresurarnos tanto. Aquí, claro, esto es una oración, tiene dos verbos. El verbo modal ya está conjugado. Entonces, obviamente, el segundo verbo pues tendría que estar en infinitivo, no conjugado, y nosotros lo conjugamos, por supuesto. Entonces, ese es el error. Sie kann sehr schnell laufen. Listo, pero bueno, ya lo tenemos en cuenta. Listo. Por el verbo modal, sí, claro, no había visto eso y por eso es. Muchas gracias, Valeria. Sí, no, es como si no lo hubiese visto como un verbo, como si la oración no hubiese tenido un solo verbo. Claro, recordemos cuando en una oración hay un verbo modal o la oración tiene dos verbos y es una oración principal, ¿qué es lo que pasa? Pues el primer verbo va en la segunda posición, acá el verbo können, verbo poder, can, y el segundo verbo va en infinitivo. Verbos modales, ¿cierto? El segundo y el primer verbo, perdón, en segundo lugar, y el otro verbo en infinitivo. Y por eso es que, pues, estaba incorrecta la respuesta. Pero el resto, miren que los conjugamos muy bien. Listo. Ahora vamos con la parte B. Fragen stellen. Digamos como
formar preguntas. Listo, tenemos que formar una pregunta con la segunda persona del singular. Y entonces tenemos que, entonces acá nos dan el ejemplo. Ich lerne Deutsch, yo aprendo alemán. Lernst du auch Deutsch? ¿Aprendes también alemán? Y tenemos que sea, la pregunta tiene que ser una pregunta cuya respuesta sea sí o no. Entonces acá nos dan el ejemplo. A partir de esta frase, debo crear una pregunta. Morgen spreche ich mit Jochen. Ya sabemos que es una pregunta hecha en segunda persona del singular. Entonces, todos los verbos que aparezcan al inicio de este ejercicio, ya sabemos en qué persona estarán conjugados, ¿cierto? Entonces acá, ¿cuál es el verbo que debemos conjugar? El verbo sprechen. ¿Cómo estaría conjugado ese verbo en... ¿Cómo estaría conjugado ese verbo en segunda persona del singular? El verbo sprechen. Les pregunto. Sprichst. Muy bien. Sprichst. Luego, ¿qué persona tendríamos que poner? ¿Qué palabra tendríamos que poner? Pues el pronombre, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería? Exacto, muy bien. Sprichst du. Bueno, pues Morgan, mañana hablo yo con Jochen. ¿Hablas tú? Por ejemplo, podríamos poner auch también. Morgen mit Jochen. Podría ser. Miremos a ver si funciona. Auch. Morgen. Mit Jochen. ¿Hablas tú también mañana con Jochen? Es decir, son afirmaciones y lo que tenemos que hacer es preguntar si esa otra persona también hará lo mismo. Entonces, miren, que acá, pues, claro, si hubiésemos puesto esto literalmente, nos haría falta una palabra. Sí, Tatiana, esa es una expresión correcta, ¿cierto? Sprich, bueno, si la dice al final, ahí lo conjugaste mal, es Morgen mit Jochen, muy bien, pero falta una palabra, auch, también. Ese es el tipo, digamos, es el ejemplo que nos dan para poder responder. Wir nehmen eine Pizza. Tomamos una pizza. Ya sabemos que las preguntas deben estar conjugadas en la segunda persona del singular. ¿Cómo conjugaríamos ese verbo? El verbo nehmen. Exacto, nimmst du auch eine Pizza. Muy bien. Nimmst du auch eine Pizza. Luego la 13. 13. Muy bien. Wir sind Studenten. Somos estudiantes. ¿Cómo jugamos el verbo sein en la segunda persona del singular? ¿Cómo es ese verbo conjugado? No, bin, José, es para la primera persona. Exacto, bist es la conjugación para la segunda persona. Bist, muy bien. Bist, du, auch, también. Student, en singular. Student. Bist du auch Student? ¿Eres también estudiante? Bueno, Duan pregunta, ¿seid ihr?
¿Sois vosotros? No entiendo la pregunta. Ah, no. Duan, claro, entiendo. Es como si le estuviésemos preguntando a usted, ¿cierto? A esa persona. Recuerde que en este ejercicio la pregunta puntual o lo que nos piden particularmente es preguntar en segunda persona del singular. Entonces, claro, esa también podría ser una pregunta. ¿Sois vosotros estudiantes? Estaría muy bien. Pero recuerde que nos están preguntando por la segunda persona del singular, no del plural. De acá, en azul. Esa estaría correcta si lo que nos pidieron. ¿Qué nos están pidiendo que conjuguemos con la segunda persona del singular? Pues muy fácil, porque recuerden que nos están preguntando o que este ejercicio lo que busca es que verbos regulares. Y recordemos que la mayoría de verbos irregulares, ¿dónde cambian? Pues principalmente en la segunda y en la tercera persona del singular. En el plural no cambia. Se mantiene igual la conjugación como si fueran verbos regulares. Entonces, pues no tendría sentido el ejercicio. Listo. Unsere Eltern langsam. Nuestros padres caminan lento. ¿Cómo sería el verbo laufen con esa persona? Läufst du auch langs? Exacto, muy bien. Läufst, cambia la A por una A umlaut. Läufst du auch perdón, langsam. Caminas también lento. Du auch langsam. Listo. Vamos a la Funsen, a la 15. Ich lese jeden Tag. Leo. ¿Por qué las oraciones llevan auch? Pues digamos que fue la petición que nos hicieron en el ejercicio. Es como, yo afirmo algo y quiero saber si la otra persona también hará lo mismo o le pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo pregunto? Pues con esa palabra, también, auch. Es simplemente la estructura que nos pidieron. Entonces, como tenemos que responder en estos cubículos, pues nos toca ceñirnos